Ulrico Zwinglio, nacido en 1484 en la Suiza contemporánea, además de Martín Lutero, estudió en la Universidad de Basilea y era un profundo estudioso del griego. Esto era muy inusual en aquella época, en la que la mayoría de los sacerdotes apenas conocían el Nuevo Testamento por completo. Mientras Lutero era un monje y principalmente un académico en la universidad, Zwinglio era sacerdote que tenía una formación ligeramente diferente a la de Lutero. Lutero tenía una formación muy escolástica, típica de la época medieval. Zwinglio tenía una formación humanista muy intensa, por lo que Zwinglio era sacerdote, capellán y al mismo tiempo un político de su ciudad de Zúrich. También era teólogo, un católico profundamente piadoso y al mismo tiempo un humanista, por lo que reunió estos diversos elementos. Comenzó a predicar contra el movimiento de obtener la salvación a través de estas revueltas, hasta que, como aún existía ese espíritu de las cruzadas en esa época, cuando Zwinglio se convirtió en párroco de la ciudad de Zúrich, comenzó a llegar a conclusiones muy similares a Martín Lutero, estudiando la Biblia. Muchas cosas similares en su teología con Lutero, a pesar de ser un poco diferente. Lutero todavía desarrolló mucha de su teología basada en sus experiencias personales. Zwinglio, siendo un sacerdote católico, entendió el tema más simple: si está en la Biblia, está bien; si no está en la Biblia, no está bien. No vamos a adoptarlo. En ese sentido, él era más intelectual que Lutero, tenía mayor capacidad para predicar e incluso escribir que Lutero. La motivación suya era muy diferente. Mientras Martín Lutero estaba profundamente angustiado buscando su propia salvación, Zwinglio estaba motivado y estudiaba la Biblia a través de métodos humanistas y estaba llegando a las mismas conclusiones que Martín Lutero en paralelo, aún sin conocer a Lutero. Inició su movimiento de reforma en la ciudad de Zúrich. Comenzó a ser reconocido por mucha gente. Incluso cuando la gente llegó a la ciudad de Zúrich vendiendo indulgencias, Zwinglio convenció a la ciudad para expulsar a estas personas. Empezó a tener críticas profundas al sistema de penitencia, al sistema papal. Indujo a su parroquia a hacer un asado de salchichas en plena Cuaresma. Claro que al Papa tampoco le gustó esta idea, y esta fue una de las razones que hizo la ruptura con la Iglesia Católica, que llevó al comienzo del movimiento de reforma protestante dentro de Suiza. Gradualmente comienzan a hacer cambios en el culto y cambios en la jerarquía eclesiástica. Lo que es muy innovador en esto es que nunca antes había sucedido. Por primera vez tenemos un Estado protestante. La religión protestante se declara oficialmente como un asunto legítimo de este Estado y la fe oficial de este Estado. Fortalece la predicación de su reforma, convicciones contra la abstinencia, los sistemas de ayuno que existían en la época. Los monjes y las monjas comenzaron a casarse. Se instituyó un sistema de educación pública para todas las personas sin importar su nivel de ingresos. Se comenzó a establecer la idea de un sacerdocio universal donde todos los laicos podían predicar el evangelio de forma responsable y llevar la palabra de Dios a todas las personas. La reforma de Zwinglio fue un poco diferente a la de Lutero. Mientras que Lutero rechazó las prácticas que iban en contra de la Biblia, Zwinglio rechazó todas las prácticas que no estaban en la Biblia, por lo que incluso empezó a abolir los órganos y la música dentro de sus comunidades. Zwinglio estaba en contra de cualquier tipo de imagen, de cualquier tipo de diseño en la iglesia. Para él, los cristianos debían adorar dentro de una caja completamente pintada de blanco, que fue su visión para que no se agregara nada a lo que la Biblia no agrega, contrario a toda esa pompa que había en la antigüedad. El hecho es que a través de Zwinglio, la reforma en Suiza tomó proporciones muy grandes. Suiza era una confederación de estados independientes. Esto comenzó a traer algunas revueltas y problemas de los estados que deseaban seguir siendo católicos y de los estados que querían convertirse en protestantes, y una pérdida a la Iglesia Católica, y los conflictos culminaron cuando los católicos invadieron la ciudad de Zúrich y Zwinglio murió en combate. Al final de todos estos conflictos, luego se llegó a un acuerdo de que cada estado podía seguir su propia religión libremente.
Juan Calvino nació en Francia en 1509, estudió en París, tuvo contacto con el humanismo, al tiempo que entró en contacto con la teología de Martín Lutero, pero él mismo dice que estaba demasiado ocupado en la iglesia para reconocer. No sabemos con seguridad cuándo se había convertido Juan Calvino, pero llegó un momento en que tomó la decisión de romper con la iglesia y seguir la teología protestante. Renunció a todos los beneficios eclesiásticos y se exilió en la ciudad de Basilea. Tenemos una gran diferencia entre Calvino y Lutero en su propia producción textual. En cuanto Lutero es un músico enamorado y trae consigo esa pasión, Calvino no tiene esto. Calvino es una persona de leyes, tiene grandes pensamientos, es el tipo de persona que organiza muy bien toda la teología en un gran cuerpo teológico. Calvino sintió que su llamado era estudiar la Biblia y producir contenido. No tenía el deseo de convertirse en uno de los líderes de los movimientos reformistas, estar a la vanguardia de la reforma protestante. Simplemente quiere tener un lugar tranquilo donde pudiera leer la Biblia, estudiar las Escrituras y producir su contenido tranquilamente. Era con diferencia el más intelectual de todos, el que tenía mayor capacidad de razonamiento. Hay quienes dicen que fue la mente más grande desde Agustín de Hipona, incluso más que Tomás de Aquino. Calvino escribió un resumen de la fe cristiana, que le dio el título de Institución de la Religión Cristiana. Se publicó en 1536 y rápidamente se volvió viral en toda Europa. La primera versión era solo un libro de bolsillo que era llevado fácilmente por cualquiera, pero con el tiempo se convertirá en 4 libros con 80 capítulos y es de Calvino de quien recibimos lo que es la primera teología sistemática protestante. Calvino puso por escrito cuáles son la doctrina protestante básica de la época. El objetivo de Calvino no era participar activamente en movimientos reformistas, sino tener un lugar tranquilo para estudiar y producir su contenido. Fue cuando decidió ir a la ciudad de Estrasburgo, una ciudad protestante que probablemente sería pacífica y podía pasar el resto de su vida estudiando y produciendo, pero en este momento tuvo que pasar por la ciudad de Ginebra. Al llegar a Ginebra, la ciudad estaba atravesando un movimiento reformista, se había vuelto protestante, pero no había líderes calificados para poder enseñar a los habitantes de aquella ciudad. Fue cuando uno de estos líderes y misioneros que estaban en Ginebra insistió para Calvino que se quede en la ciudad para poder liderar la reforma en la ciudad de Ginebra. Calvino fue enfático al decir que ese no era su deseo. Simplemente quería ir a Estrasburgo, continuar su vida estudiando tranquilamente. Guilherme Farel simplemente dijo a Calvino lo siguiente: Dios maldiga tu descanso y en la tranquilidad que buscas para estudiar. Si te enfrentas a una necesidad tan grande, te retiras y te niegas a brindar asistencia y ayuda. Calvino se sintió impactado por estas palabras. Desistió de su viaje y acabó quedándose en Ginebra, donde se convirtió en uno de los grandes líderes y grandes reformadores en Suiza. Prácticamente se vio obligado a asumir el pastoreo de la iglesia en Ginebra y todo el proceso de reforma en Ginebra. Este es un proceso muy vinculado a la información estatal. En ese momento también estuvo involucrado en las propias políticas de la ciudad, como consultor en las leyes de la ciudad. Después de todo, él era jurista. Lo que diferencia a Calvino de Lutero fue la cena del Señor, porque mientras Lutero decía que en la cena ocurría la transubstanciación, donde Jesús se hace presente y está presente en el acto, Calvino tuvo la idea de que la cena fue meramente un acto simbólico. En memoria de donde lo hacemos es solo para recordarnos el sacrificio de Jesús. La cuestión era tan importante que fue al punto de desacuerdo entre Lutero y Zwinglio, quienes eran contemporáneos y aprobaban sus obras mutuamente. Lutero da la espalda a Zwinglio y dice: no tenemos el mismo espíritu referente a este tema. Es una declaración bastante fuerte porque tenían ideas completamente diferentes acerca de la cena del Señor. Debido a esta diferencia, los seguidores de Lutero seguirán siendo conocidos como luteranos y los seguidores de Calvino comenzaron a ser conocidos como calvinistas o reformados.